O es un chiste, por ahí es un chiste, no sé, porque es un lío. Mi hermana estudia en medicina y le dijeron que mande los datos. ¿Qué quiere decir que mande? ¿A quién que mande los datos? La verdad que no sé. ¿Para qué haga el certificado? El certificado que será un mail entonces, ¿no? Sí, tiene razón Matías. Habría que ver al respecto qué se hace, ¿no? De todas maneras yo puedo emitir un mail que diga eso, pero lo normal es que el mail del profesor esté convalidado por una, por la, por una instancia administrativa de la facultad, ¿no? Que verifica la firma del profesor. Yo puedo, lo más que puedo ofrecer es un correo mío, en principio, salvo que me digas algún otro camino. ¿Sí? Bueno, bueno, podemos empezar entonces. Y vamos chequeando qué temas hemos visto y qué temas no vimos. Así ordenamos un poco la preparación del día 28 sería, básicamente. ¿Mm? Bueno, voy a poner en pantalla el libro mío. Share a window. Bueno, ahí tenemos en pantalla el texto que se está conectando para ustedes. Ahora dice que, que ya está compartido con ustedes. Bueno, toda esta primera parte obviamente va. Este párrafo no les voy a tomar ninguna evaluación sobre este párrafo. Dos párrafos va. Todo esto va, los datos en economía, todo eso va. Lo hemos visto, quiero decir, ¿no? Este recuadro no lo hemos visto, les queda para ustedes como una referencia para cuando quieran saber qué es esto que dicen del arrastre estadístico, que para el mes que viene va a haber tanto de inflación por arrastre estadístico de los meses pasados. Bueno, ahí se los explico. Economías mixtas, el rol del Estado y del mercado, el conflicto entre eficiencia y equidad, todo eso va. Un cuadro de estas características es puramente ilustrativo, no es para que se aprendan nada en particular, ¿no? Lo mismo todos estos gráficos, así, ¿no? Son para ustedes, para mejor seguir el texto. Lo del breve perfil del sistema tributario argentino no nos hemos metido, así que lo pasamos de largo. Este cuadro va de cabeza, ¿sí? Hay que tener idea.
Siempre los términos que estoy usando parecen los de un examen presencial, pero donde la memoria es importante, más en detalle. Bueno, van a tener que usar este cuadro casi seguro para alguna de las preguntas. Y por supuesto para alguno de los temas que repartí anoche. Que estudia macroeconomía, por supuesto. Crecimiento y desarrollo completo, de pe a pa. Interpretar estos cuadros, por ejemplo. Eso sí, estos cuadros van, nosotros los hemos analizado, así que tienen que entrar en el examen del 28. Obviamente saberlos leer, no saberlos recitar, ¿verdad? Los costos de crecimiento económico. Nuevamente cuadros para completar para ustedes, que nadie les va a preguntar los cuadros estos. Sí puede haber alguna referencia ¿no? del cuadro tal, hay que saberlos leer, eso sí. Estos cuadros con gráficos por ahí son útiles para alguna pregunta, péguenle una mirada, no son demasiado enigmáticos, al contrario, son gráficos, se entienden rápido. Todo esto lo vimos. Más gráficos, esto de qué era participación salarial. Esto era para desarrollo, los factores para el desarrollo, cuadros ilustrativos. Esto de Acemoglu no va. Si bien le hicimos una mirada, pero bueno. Los gráficos estos de Estados Unidos pueden ir en relación a cosas que ya están escritas con palabras. ¿no? Y que estos gráficos ilustren. Esto va. Este cuadro es muy importante en general para tener idea de cómo se relacionan las cosas en cuentas nacionales y en la realidad, ¿no? Porque la manera de medir esto es medir la realidad. Entonces está adecuada a cómo se organiza más o menos, de una manera muy esquemática, cómo se organizan las cosas. Bueno, en la parte de cuentas nacionales, hay que saberla, nosotros lo hemos visto. Es una serie desestacionalizada, o sea, cómo se usan las cosas. El cuadro insumo producto es saber leerlo nada más, habíamos dicho, ¿no? Bueno, cifras no, de este tipo no. Todo esto es cuentas nacionales todavía. De índices no va nada, de índices de precios, ¿no? De hacer cuentas no va nada de índices. ¿Sí? Puede haber algo de cuentas muy chiquitas de la parte de cuentas nacionales, pero de índices nada. Nada de esto, nada de lo otro. En cuentas nacionales hay un índice, uno solito, que es el índice de precios implícitos, que es necesario para correlacionar las cuentas a precios corrientes con las cuentas a precios constantes. Entonces, ese sí va.
el IPI, el índice de precios implícitos, sí va y podría haber una cuentita. Ciclos económicos, lo hemos visto, todo esto va. ¿Cómo se define una recesión? Lo hemos visto. Todo esto lo vimos. Dinero va completo, completo. Este gráfico no lo voy a pedir, nada que tenga que ver con este gráfico, porque es medio plomazo para descifrar. Está la explicación, pero no vale la pena. Bueno, todo esto va. Este cuadro, digamos, se puede llegar a preguntar algo de este cuadro, así que ténganlo mirado y no se mareen con tanto número. Es para 3 años, son 3 variables para 3 variables del sistema financiero para 3 periodos, 3 años distintos para 10 países distintos. Más 11. 12 países. Ah, porque está el mundo también. Son 11 países y el total de la economía mundial. Bueno, multiplicador de la base monetaria lo vimos, esto lo vimos, esto también, M1, M2, M3, valor de mercado de un activo, concepto de liquidez crediticia, eso no les voy a preguntar. Aunque tienen que usarlo para M1, M2 y M3, ¿no? Patente. O sea que el de los agregados monetarios, el concepto de liquidez así aplicado a los agregados monetarios, que es el más común, eso lo tienen que manejar. Lo demás es más de vocabularios específicos, de ámbitos específicos. El yield, el PER, todo eso va. Bueno, herramientas de política monetaria, obvio va, tanto en el caso expansivo, que es el que está en los cuadritos, como el contractivo, que es lo contrario de lo que dicen los cuadritos. ¿Vieron el helicóptero tirando billetes? Quedó un poco chiquito, no se ve muy bien. Pero es lo que está pasando ahora, ¿no? En todo el mundo. Los bancos centrales le dan plata al gobierno y el gobierno sube la plata a los aviones y la va desparramando. A ver qué dice acá, cuentas chiquitas, ¿a qué hace referencia? A sumas y restas y algún cociente eventualmente. Bueno, seguimos. Modelo del mercado de dinero, oferta y demanda de dinero. Bueno, lo que está acá lo hemos visto, hemos sabido graficarlo. En la respuesta del multiple choice se puede llegar a pedir algún gráfico con su movimiento, ¿no? Por ejemplo, como este, o con alguna otra cosa. Se puede pedir un gráfico, es lo que les quiero decir. Que ustedes les pueden sacar una foto con el celular y me lo mandan junto con el archivo que va a ser, creo que va a ser un archivo Excel, la base de las preguntas y multiple choice. Lo pueden pegar en el archivo Excel y mandarlo, o directamente adjuntarlo y decir el gráfico corresponde a la pregunta 3, respuesta B. ¿Entienden?
Esto de tasas de interés es para ustedes, no es para el examen. Inflación. Inflación y desempleo hemos visto, ¿verdad? ¿Hemos visto inflación y desempleo, jóvenes? Yo tengo la duda. Sí, bueno, bárbaro. Genial. Gracias. Entonces entra todo eso que fenómeno. Inflación inercial. Curva de Phillips también la vimos, ¿verdad? Curva de Phillips. Bien. Bueno, modelo de ingreso-gasto. También lo vimos. Son las funciones del modelo keynesiano. El gráfico de ingreso-gasto, también puede pedirse algún gráfico del modelo de ingreso-gasto. Multiplicador keynesiano, ahí hay que saber hacer alguna cuentita quizás. De acá habíamos visto el gráfico de la izquierda, creo nada más. A ver, no, habíamos visto los dos gráficos. Porque la diferencia está en que el gráfico de la izquierda me da los efectos de un cambio en el gasto como disparador, como perturbación. En cambio, el de la derecha me da un cambio en el ingreso disponible, los componentes del ingreso disponible que serían, que son gasto autor, que son parte del, digamos, que son independientes del ingreso, que son los subsidios y los impuestos, los cambios en los subsidios y los impuestos. Y ahí lo llamamos no multiplicador keynesiano del gasto, sino el multiplicador fiscal, que da distinto. El examen, no sé si les dije, va a durar una hora. O sea, se tiene que responder en una hora, el multiple choice. Esto lo vimos. De acá de estos grafiquitos hay cosas que hicimos distinto. Nosotros que lo especificamos el modelo sin tomar en cuenta el, el caso de los impuestos proporcionales al ingreso, que están acá marcados como una T minúscula, que corrigen con ese valor 0,7 y algo, corrigen la propensión al... No, coma 0, no me acuerdo, a ver, acá no llego a ver el 0, ¿dónde estaba? De chiquita. No, no, acá no está. En este, a ver. A ver. Estoy tratando de encontrar la T minúscula. No, acá está bien entonces. A ver. Está bien. No, acá es el mismo modelo de multiplicador que tengo yo. Y lo que cambia es la... Bueno, ahí están las aclaraciones. Lo que cambia es que la nomenclatura de la propensión al consumo, que en los gráficos estos está como C minúscula, C de cama minúscula. La paradoja de la frugalidad se los mencioné.
está en este artículo, en este recuadro explicado. ¿Cuántas preguntas más o menos son? No sé, todavía no lo sé. Yo siempre evalúo la cantidad de preguntas en función del tiempo de respuesta que merecerían y el razonable tiempo de reflexión, ¿no? Y de revisión de lo que uno está escribiendo. Así que todavía no sé, tengo que seguir completando preguntas. La verdad que avancé muy poco con las preguntas del multiple choice. Es trabajoso hacer un multiple choice porque, bueno, hay que pensar la pregunta concreta, la correcta, ¿no? La frase correcta y después distorsionarla de una manera que lleve al alumno a la verdad a través de su aprendizaje. Y bueno, es bastante trabajoso. Así que voy lento con eso. No sé cuántas preguntas van a hacer. Y la verdad que no tiene la menor importancia, salvo en el momento concreto que llega el examen. Ahí se van a dar cuenta si hay una sobrecarga de preguntas porque es difícil de responder, porque lleva mucho tiempo. Ahí es donde, el único lugar que interesa, el único momento que interesa saber cuántas preguntas son, y ahí ya es tarde para influir sobre el número de preguntas. Sí, sí, multiple choice, sí. Sí, porque si no son preguntas puramente memorísticas. Con el multiple choice me da la oportunidad de darles preguntas para reflexionar y ver bien para dónde disparar. Donde se refleje la lectura previa también, en la medida que tienes que de última ir al libro para ver bien cómo está y van a ir más rápido. Sí, es multiple choice. Bueno. No, en económicas no puedo poner nota numérica. Lo que sí va a haber es una pauta de, digamos, de 4 aprobado para estar convalidado. Sí, convalidado la respuesta. Está convalidada la respuesta, es aceptable. No se puede usar la palabra aprobado, se usa la palabra aceptable o algo o convalidado. Convalidado es que tiene valor. Si tiene valor es que está aprobada ¿no? El material. Sería un 4 el mínimo. ¿Entienden? Y si están abajo de 4, entonces queda pendiente. Va a recuperatorio, sí. Tal cual, Federico. Ah. Sigamos. Herramienta de política fiscal, lo vimos. Cómo actúan. Están los casos expansivos y ustedes tienen que saber los contractivos, que son lo contrario. Tommy, yo voy a comparar las dos cosas. Voy a ver si está convalidado en ambos aspectos, en ambas instancias, mejor dicho, que son aspectos de una misma cosa, que es el proceso de evaluación formativo de seguimiento. Bueno, estos gráficos son ilustrativos, empleo y desempleo, estructura, esto ya lo vimos entonces, está la estructura ocupacional, con algunos ejemplos del INDEC del año pasado y de un año previo. Este año va a estar dramático esto, ¿no? El tema del desempleo y el subempleo va a estar dramático, realmente. Hay mucha gente que uno no la escucha porque no sale en internet ni por la televisión ni tampoco les dan lugar en la radio, pero hay mucha gente que la está pasando espantosamente mal. Espantosamente mal. Imagínense la encrucijada de toda esa gente que vive en los barrios
marginados, medio como, ¿no? Como en los barrios de emergencia. Imagínense con las consignas del encierro cómo se arreglan, cómo se arreglaron, ¿no? para, para acatar las disposiciones sin morirse de hambre o sin que sea peor estar encerrado que estar dando vueltas por ahí tomando sol. Y encima sin laburo, sin changas. Y si se ponen... Tommy, a ver cómo era, yo ya lo contesté, no, ya te contesté, perdón, pensé como, bueno, ¿qué es cada una de estas cosas? Tienen que tener idea, con una lectura prolija. Lo de las tasas mucho no me meto, porque más para confundir que otra cosa. Eh, Tipología del desempleo, periodo... Estos son descripciones de las cosas, de los indicadores que se usan. Bueno, los tipos de desempleo obviamente va. Está lindo este cuadrito, ¿no? Por ahí lo usamos. Esto no lo vimos. Esto me parece que no lo vimos, ¿verdad? Y tampoco esto. Fíjense, a ver, no, no lo vimos, no. Bien, bueno, entonces, léanlo, es muy sencillo, hoy algo vamos a hablar de esto, es muy sencillo. Está lindo este cuadrito, aunque con letra un poco chica, es interesante como para preguntar cosas, para que ustedes vayan y sepan razonar eh, comparando esos numeritos. ¿No? Aparte tengo el trabajo extra de un multiple choice para cada uno de ustedes, imagínense. Eh, Algunas preguntas van a coincidir de más de un alumno, eh, pero tengo que hacer algo que sea un poco diferente por la imagen de la empresa, ¿se dan cuenta? Bueno, de esto de los subsidios, por ahí se puede preguntar algo, a ver, están las provincias. No, de estos temas no vimos. Esto tampoco lo vimos. Balanza de pagos no lo vimos. Epa. Bueno, esto es todo un tema, ¿eh? Balanza de pagos debería entrar. Vamos a ver qué parte hacemos entrar de balanza de pagos, ¿eh? Y el resto quedaría para más adelante, porque hay una parte que es, digamos, es como la organización de la información y el significado de cada rubro. ¿Mm? Pero otra es saber hacer los asientos. Esa es más complicada. Entonces vamos a ver esto y lo otro va a quedar para más adelante. Porque el cuatrimestre vieron que continúa. Es un cuatrimestre por ahora con hipótesis de terminación, ¿no? Lo único que sabemos es que termina en marzo el año lectivo.
Y hemos visto después, bueno, comercio internacional, ventajas comparativas. Sí, sí. Pero acordate que tenés el trabajo de desarrollo analítico, que te balancea bien la nota que puedas tener en la parte de multiple choice. Y aparte estás a libro abierto. Es que prácticamente, chicos, prácticamente hemos terminado el programa nosotros. Empezamos temprano y ya estamos bastante avanzados. Como no dedicamos fechas de clase a repasos ni exámenes todavía, fíjense, ya llevamos ahorrados, serían los primeros dos parciales con sus repasos, llevamos ahorradas 4 clases, ¿no? Bueno, van a ser los mismos temas del final. Vos querés hacer futurología, Francisco. No sé si va a haber final, no sé qué va a pasar. Por ahora tenemos esto, ¿eh? Que te da la regularidad, que te da el derecho a rendir un examen final, etcétera. Indudablemente el examen final, siendo presencial, va a ser mucho más estándar, va a ser más con las preguntas que les mandé por mail hace rato. ¿Mm? Lo que entraría en un final, el día que se pueda, va a ser lo que hemos dado en clase. Va a ser este texto, va a ser lo que vimos de Rodrik, de Marx, de Hilbroner. Va a ser sobre eso. ¿Mm? Bueno, de esos textos, que es lo mismo que estamos viendo ahora prácticamente. ¿Eh? Esto sería como un ensayo general antes de la presentación ante el público, ¿eh? En presencia de público, que sería yo. No, tienen que estar tranquilos, esto es una instancia que se aprueba con un 4, aunque no hay nota, pero es como si fuera para un 4, y donde para colmo la mitad es un desarrollo para el cual tienen 7 días, mientras van estudiando esto van desarrollando lo otro también, ¿entienden? Sepan, sepan asignar los tiempos, aparte que esto lo tendrían que haber venido leyendo desde hace rato. ¿Mm? Bien, bueno, ventajas comparativas, los recuadros de ventajas comparativas van. La foto de Keynes no va. Federico, ¿todos estos temas serían los de los 3 parciales que iba a tomar desde un principio? Sí. La verdad hay que estar muy en el aire, muy cayendo recién con el paracaídas como para no aprobar estas cosas, ¿se dan cuenta? Así que no sé, no es un parcial esto, no es un final tampoco, ¿eh? Es un ensayo general para que ustedes vean y yo vea cómo van. Emi dice, aprovechando que tenemos mucho tiempo, no podemos dividir en dos la actividad. Está dividida en dos. Y después vamos a hacer otras probablemente. Está dividida en dos. Tenés el trabajo práctico, que ya hubo gente que ya me lo entregó, lo hizo esta mañana. ¿Eh? O sea, tan jorobado no es. Hay uno de los trabajos prácticos que tiene un tema que tiene que leer 5 páginas, creo, 7 páginas, que sería la mayor carga hasta ahora. Así que lo pueden resolver en 3 días si quieren. ¿Eh? En 3 días cómodos. Mientras van estudiando una cosa, van usando las neuronas para la otra. ¿Entienden? O sea, ustedes van leyendo el libro. Y bueno,
tienen que agarrar y leer y subrayar en la computadora o donde quieran el material que les mandé para el trabajo de desarrollo analítico, digamos, ¿no? Entonces, sí, es casi es toda la bibliografía. Y lo de Dornbusch es complementario. Lo que a mí me vale es lo que les di, el apunte que les mandé. Lo de Dornbusch es para profundizar en lo que les mandé. ¿Mm? Bien. Para que puedan tener un respaldo de un apunte que es muy sintético. Pero la exigencia va a estar en el nivel del apunte. ¿Mm? Para la parte que hemos visto, porque lo que me interesa es que usen, lo que me interesa es que ustedes, más que desarrollar teóricamente el modelo y de hablar del modelo, lo que me interesa es que lo sepan usar para economía cerrada y para economía abierta. ¿Mm? Sí, vos el 28. Bueno, el choice, tal cual, tal cual. De nada. Bien, entonces, a ver, tenemos un lindo gráfico acá que para algo se podrá utilizar, quizás para que lo lean y digan, respondan tal cosa, cuando, de acuerdo con el gráfico del recuadro de la página tal, ¿eh? ¿Qué opina usted que pasó entre tal fecha y tal fecha? Alguna cosa así para que vayan al gráfico y lo interpreten. Que no solo es cuestión de leer texto, también es cuestión de leer gráficos, de saber leer gráficos de economía. Competitividad, regímenes cambiarios, que es lo que estuvimos viendo último, antes de entrar a el modelo de economías abiertas. Bueno, y llegamos con el modelo de economías abiertas. ¿A dónde llegamos? Habíamos visto. Este recuadro es muy importante que lo estudien, que lo tengan presente. Son como aclaraciones en realidad, pero puntualizan aspectos claves que diferencian al modelo de economías abiertas con elevada movilidad de capital respecto de los usos del modelo que no asumen movilidad del capital. Es muy importante que lean este recuadro. Lo podemos repasar si quieren. Lo de la economía del stop and go y la economía abierta al mundo, o sea, la economía abierta al mundo es de los 90, la economía del stop and go es antes, eso podemos hacer una reseña también, porque no lo vimos en los slides, digamos, pero se lee fácil, se entiende fácil. Este cuadro no lo vimos. Y bueno, todo esto lo estuvimos viendo el otro día. Los gráficos de que dicen, acá no está, acá está solamente ISLM, perfecto. Esto lo vimos. Y este es una linda referencia de cómo responde la economía con tipo de cambio fijo ante un aumento del gasto autónomo, que incluye la política fiscal también. ¿Qué pasa con las variables? Miren, tenemos 9 variables ahí, ¿eh? Y les está mostrando si suben, si bajan o si quedan igual. Lo mismo con tipo de cambio flexible y lo mismo para un aumento de la cantidad de dinero o un aumento de la tasa de referencia. ¿Ok? Esto es una guía muy interesante para cuando tienen que hacer un gráfico, porque
les permite, claro, es como, pero lo que pasa es que para entenderlo tenés que saber usarlo eso. No te responde por sí mismo. ¿Mm? Tenés que saber cómo usarlo. Bien, pero es una guía para repasar, ¿no? Bueno, y acá terminó el libro. Bueno, repasen ustedes un minuto, por si quieren hacer alguna pregunta de organización del examen, etcétera, y después vengo, en un minuto vengo y les doy vemos los temas que no vimos hasta ahora. Bueno, lo otro que también podemos ver en algún momento es si hay preguntas sobre los trabajos prácticos que les mandé ayer. Si hay alguna duda o si no, también me lo pueden mandar las preguntas por mail. ¿Mm? Bueno, si no hay cuestiones, vamos a empezar por el principio, por los temas que no vimos. Eh, bueno, ya que estamos en economías abiertas, podemos empezar por economías abiertas. ¿Qué es lo que no vimos de economías abiertas? Ah, no vimos balance de pagos. ¿Qué pasa con los de Roderick, etcétera? Ivo, sí, sí, lo dije antes, sí, sí, sí. La lectura de esos materiales entra junto con el libro. Acá estoy, ya llegué a balance de pago. Bueno, este apunte de balance de pagos, les cuento, eh, tuve que hacerlo de... pues no había en ese momento libros de texto como Samuelson eh, o los de macroeconomía, como Dornbusch, etcétera. No estaba porque fue en la Argentina, la Argentina entró
cambió la metodología. Nosotros veníamos explicando la metodología de un manual anterior de balance de pagos del FMI, porque lo elabora el FMI, ¿no? Y porque en la Argentina se siguió usando el manual antiguo. Ahora, de pronto vimos que la información de balanza de pagos venía presentada con el manual nuevo. Entonces fue una crisis porque había que tener un material para explicarlo y tirarles así en bruto el material que había elaborado el INDEC, o peor, el del FMI, no se podía hacer. Así que hubo que sobre la base de los manuales, del manual del FMI nuevo y que no es nuevo, ya tenía como 6 años, 7 años, pero Argentina lo adoptó recién en el 2018. En enero del 2018 empezó a aparecer la información con la nueva metodología, con datos a partir de enero y con una reorganización de la información anterior bajo la forma nueva, ¿no? Bien, entonces, bueno, armé esto, donde se especifica cómo se organiza ahora la información. ¿Qué es la balanza de pagos? Es el registro de las transacciones internacionales de una economía. Eso es sencillo de entender, ¿no? Ahí van a estar metidos las transacciones de tipo... tengo un PowerPoint yo de esto. Bueno, entonces, el balance de pagos lo que hace es mostrar para un periodo determinado, normalmente se hace para cada 3 meses, se exponen los valores en dólares y muestra todas las relaciones que hay entre los residentes y los no residentes de un país. Se usa el término residente porque hay mucha gente que trabaja en un país y es extranjera para ese país, pero vive ahí. Entonces es residente, o sea, se registran las transacciones entre residentes y no residentes. Esas transacciones se agrupan en 3 cuentas. La primera, la cuenta corriente, que es la que reúne las exportaciones, las importaciones, y lo que se llama ingreso primario, que son lo que antes se llamaba rentas, las rentas que pueden ser de la inversión o de los trabajadores u otras rentas. Y el ingreso secundario, que es el nombre nuevo que se le da, que no es tan nuevo en realidad, hace muchos años ya que se usaba en el manual de cuentas nacionales, el ingreso secundario, pero no en el de balanza de pagos, el balanza de pagos vino después. El ingreso secundario se refiere a las transferencias de dinero, lo que se llama lo que antes se llamaba transferencias corrientes, pero entre residentes y no residentes. No es lo mismo que las que vimos en cuentas nacionales, que son los subsidios del Estado a la población. Tommy dice: profe, propuesta que hablamos desde el grupo de WhatsApp, ¿no le parece darnos 2 horas para el examen? Porque básicamente vamos a rendir toda la materia, o por lo menos todo el PDF que mandó a principio del cuatrimestre. Mirá, la parte de multiple choice va a ser breve.
van a ser pocas preguntas, por decirlo de alguna manera gráfica, ¿entendés? No va a ser todo el examen. No, perdón, no va a ser toda la materia. No va a haber una pregunta por tema. No van a estar todos los temas, no van a estar todos los temas con su respectiva pregunta. Me volvería loco para hacer una cosa así a nivel individual. Como eso no es posible, va a haber un set acotado de preguntas que se van a poder responder en 10 minutos si uno está con toda la memoria ahí al toque, o se van a poder responder en media hora, y te queda media hora para revisar si no te equivocaste. El estudio sí, pero para el estudio no necesitas 2 horas, necesitas un poco más de 2 horas. Aparte ya tenían que haber venido estudiando, yo lo vengo diciendo siempre eso, desde el primer día. Serían 2 horas si les diera una pregunta más o menos por tema, pero no va a ser así. No va a ser un examen de 2 horas, va a ser un examen de 1 hora y con bastante margen para que lo terminen antes. De la misma forma que les di una semana, no, a ver, les di, ¿cuántos días? Hoy es 20, 21, 22, 23, 24, 25. Les di 6 días para que contesten, para que desarrollen la respuesta, que como máximo en 2 carillas, ¿no? Y sin embargo ya alguien lo entregó esta mañana el trabajo, ¿se dan cuenta? Ustedes no se preocupen, que yo soy una persona sensata y experimentada en cuánto debe durar un examen. Y nunca, no recuerdo haberme equivocado. Lo único que me pasó alguna vez fue que llegué tarde. Llegué como 20 minutos tarde. Entonces, claro, les recorté algo. ¿Entienden? Pero les aseguro que no van a tener problema con el tiempo, salvo que no sepan nada. Salvo que no hayan leído nada. Entonces van a tener que recién agarrar el libro, ¿vieron? ¿A alguno le pasó dar en algún momento un examen a libro abierto, presencial, por supuesto, ¿no? Un examen a libro abierto y que no saben para dónde disparar? A mí me pasó, cuando estaba en la facultad me pasó. Me acuerdo, creo que era una materia de economía presupuestaria, de economía del sector del Estado. Creo que era esa, la verdad que no me acuerdo muy bien cuál era, pero yo andaba como perro en cancha de bocha con las preguntas y el libro ahí, todo el enorme libro, y tenía que buscar a ver dónde miércoles estaría. ¿Me entienden? El que no leyó y no tiene idea de la bibliografía, el que no estuvo en las clases, ese va a tener una dificultad seria. Pero el resto van a agarrar y buscan rápidamente y lo encuentran. O sea, realmente no es demasiado, no es desesperante para nada el multiple choice. Van a ser pocas preguntas por estudiante para que sean distintas para los distintos estudiantes. ¿Entienden? Bien. ¿Se imaginan si tengo que preparar, qué sé yo, 50 multiple choice? Lleva muchísimo tiempo eso. No, ni loco. Eso sí, muchísimo tiempo para mí, digo, ¿no? Y a ustedes les llevaría 2 horas, claro, o más. Porque sería como un final con multiple choice. Pero no es un final. Y van a ser pocas preguntas y tampoco va a tener nota. Así que tranquilos, tranquilos. Joaquín pregunta. Pregunta con todo respeto, Joaquín, que nunca interviene para discutir nada y nadie duda de su respeto, que es recíproco. Pero si dicen que vamos a seguir cursando por un tiempo más y siendo que ya dimos la mayoría del programa, como dice usted, ¿por qué no se puede dividir para tomar todo? Mirá, se puede dividir, se podría dividir.
No es imposible. Pero nosotros llegamos hasta acá y esta evaluación es hasta acá. O sea, a ver, los temas que yo les di para desarrollar son temas que no, digamos, que requieren una visión completa de la materia para manejarse con más vuelo, digamos. A ver, están pidiendo que se formulen políticas económicas, ¿no? En varios de los temas que les mandé, en varios de los 5 temas, hay que formular propuestas de política económica. Y eso lo hemos visto con economía cerrada y con economía abierta. Entonces, es como que para ese trabajo necesitan una cobertura de todos los temas. Y por otro lado, bueno, como es a libro abierto, le facilita mucho el buscar, y la computadora, tienen el libro en la computadora, ponen find y llegan al tema rápidamente. Así que no me parece que sea exorbitante y que no va a tener nota. O sea, no van a pelear por un 9 contra un 7, van a estar sin nota. Yo no voy a computar este examen, solo sirve para que puedan rendir un probable examen final. Entonces, bueno, incluso más, podríamos llegar a desdoblar el examen final, eso depende de cómo me habiliten a mí el decano, digamos, ¿no? Y el rector de la UBA. Entonces, tranqui, no se pongan nerviosos, espabilense, eso sí, ¿no? Despiértense y estudien. Y bueno, así es la cosa. No creo que sea conveniente dividirlo. Esa es la verdad. Bien. Bueno, de balanza de pagos entonces tenemos la cuenta corriente con todos los componentes que les conté. El último era el ingreso secundario, que son cuando un pariente le manda plata a otro que está en el exterior, por ejemplo. Después viene la cuenta capital. La cuenta capital es una cosa generalmente muy chiquita, cuantitativamente no tiene mucha importancia, ni poca, tiene mínima, la mínima que se puedan imaginar. En esta cuenta se registran los activos que no son financieros ni producidos. Por ejemplo, las marcas, las patentes. Después dice, lo otro que figura son las Gracias por avisar. Gracias, ahora sí se escucha. Ahora sí. Bueno, volvemos al material. Entonces, estaba diciendo que la cuenta de capital estaba hablando, ¿no? Eso se escuchó. Por un lado, son las compraventas de patentes, marcas y cosas por el estilo. O sea que no son ni bonos, ni acciones, ni tampoco
producción, cosas producidas, como podría ser una telenovela, ¿no? Que se ve por cable, o podría ser cosas físicas, no, todo eso entra en otro lado. Las cosas, digamos, las cosas producidas, sean servicios o objetos, entran en la cuenta corriente. Y lo que serían, digamos, activos financieros se registran por la cuenta que viene después, que es la financiera. Y lo otro que compone la cuenta capital, que había dicho que eran valores siempre muy chicos en proporción con todo lo demás, son las transferencias de capital, que lo que son, por ejemplo, las donaciones. Y les daba el ejemplo de cuando la Régie francés, la casa matriz de la Renault, le condonó una deuda a Renault Argentina, y creo que le mandó plata también. Bueno, esos son donaciones, es guita que va o que viene, pero sin contraprestación de ningún tipo. Y que tiene que ver con este tipo de fenómenos, ¿no? Como el de una empresa, ¿sí? O de una donación entre gobiernos, por ejemplo. Bien. Cuenta financiera. La cuenta financiera me registra los cambios que hay en los activos. Pueden ser activos reales o financieros. Los activos reales están registrados como inversión directa. Y eso sería la inversión extranjera directa, tanto de argentinos en el exterior como de tanto de residentes en otros países, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, Globant, una empresa argentina que tiene sucursales en distintos países. Entonces para tener esas sucursales tuvo que invertir plata afuera del país. Eso es inversión extranjera directa de un capital argentino en el resto del mundo. Y por otro lado, las inversiones de cartera, que son en acciones o a plazo fijo, en bonos del gobierno o privados. Los derivados financieros, que ya vimos el mercado de derivados, ¿no? Y por otro lado, otras inversiones que pueda haber. Por último, lo que nos queda son los activos de reserva. Activos de reserva es lo que siempre llamamos reservas internacionales. Bueno, le cambiaron el nombre. Ahora es. Lo que registra ahí la cuenta financiera son los activos de reserva. O sea, el stock de moneda extranjera y oro, ¿sí? Que tiene el Banco Central. Bien. Bueno, acá tienen las definiciones de cada cosa que hemos venido viendo. Acá está todavía, arrastró las reservas internacionales en lugar de activos de reserva. Esto es un arrastre, pero es lo mismo, ¿no? De todo esto de definiciones, terminología burocrática, digamos. Bueno, esto es importante. El balance de pagos es un esquema contable, ¿no? Y ese esquema contable
incluye saldos que se suman o se restan. Como hay una cuenta extra que no les mencioné, que son los errores y omisiones. Errores netos y omisiones. ¿Cómo se procede entonces? Tenemos un saldo de la cuenta corriente que se va a sumar al saldo de la cuenta capital, y esto tiene un sentido obvio y ahora lo vamos a charlar. Y si se le resta el saldo de la cuenta financiera más los errores y omisiones, me tiene que dar 0. ¿Cómo viene la mano acá? ¿Cómo es el mecanismo? Por ejemplo, si se produce una... Hay alguien que me apagó el micrófono, me parece. Bueno. Sí, se corta porque ahí me aparece un cartel que dice uno de los presentadores, y todos ustedes son presentadores, apagó el micrófono. Bueno. Entonces, a ver, vuelvo a poner a la vista el... Bueno. Entonces, tenemos jóvenes. Tenemos que en la cuenta corriente se acuerdan que vamos a hacerlo, digamos, a tomarlo con ejemplos. En la cuenta corriente tenemos las exportaciones y las importaciones. En la cuenta capital teníamos que eran poca plata, teníamos las compra-ventas de patentes, marcas. Bueno, en los dos casos, cuando digamos, la plata entra, por ejemplo, con una exportación, se registra con signo positivo. Y cuando la plata sale, se registra con signo negativo. Por ejemplo, entonces la exportación va a registrarse con un valor positivo. Se exportaron 1.000 millones de dólares, entonces eso va con signo positivo. Influye en el saldo de la cuenta corriente con signo positivo. A eso habría que restarle las importaciones. Lo que el valor del importado, pongámosle 750 millones, va con signo negativo. Me quedan 250 millones positivos de las exportaciones netas. ¿Ok? Bueno. La misma lógica se aplica en la cuenta capital, para las patentes, marcas, de tutti li fiocchi. Después tenemos, el tema aparece con el saldo de la cuenta financiera. Porque en la cuenta financiera se registran con signo positivo los aumentos de los activos. O sea, un aumento de las inversiones argentinas de argentinos en el exterior va con signo positivo. Y se le restan a los, digamos, para impactar en el saldo, se le restan los aumentos de la deuda con el resto del mundo. Bueno, me parece que hay una manifestación individual contraria a que sigamos preparando el examen. Chicos, tengan fe, tengan fe. No va a ser un amasijo esto, va a ser algo sensato, sencillo, y si se lo toman con un poco de tranquilidad también es agradable, porque están aprendiendo cosas.
¿eh? Bien. Entonces, cuando tenemos acá la cuenta financiera, que es lo que estamos viendo ahora, cuando la inversión directa va a tener activos argentinos, o sea, propiedades argentinas en el exterior, y va a tener propiedades de extranjeros en la Argentina, ¿verdad? Lo mismo con las inversiones de cartera, va a tener títulos, propiedad de argentinos en el extranjero y títulos, propiedad de extranjeros en Argentina. ¿Okay? Lo mismo con los derivados. Bueno, los activos de reserva son por definición activos. Entonces, cuando aumenten los activos, la cuenta financiera va a tener un saldo más positivo. Y cuando aumenten los pasivos de los residentes argentinos, va a tener un saldo menos positivo. ¿Ok? Va a restar de lo que fuera de los incrementos del activo positivo. Una baja de los activos va a impactar negativamente en el saldo de la cuenta financiera y una baja de los pasivos va a impactar positivamente en el saldo de la cuenta financiera. ¿Capisce? No es muy distinto. Y la lógica de esto es, por ejemplo, que si hay una exportación que significa una entrada de dinero, va a aumentar los activos de reserva. Entran dólares. Los dólares, vieron que los exportadores ahora están obligados a entregarlo al Banco Central. En otras épocas, si querían, lo entregaban, pero de alguna manera iba a llegar esos dólares al central cuando el exportador lo convirtiera en pesos. Así que iba a impactar tarde o temprano en los activos de reserva también. Hoy por hoy están obligados a la venta, a los dólares que entraron, vendérselos al central. Entonces, la exportación con signo positivo va a generar un aumento de los activos de reserva con signo positivo, ¿verdad? Va a aumentar el saldo de los activos de reserva. Supongamos que se exportó por 100 y que entraron 100 dólares, cash. Entonces, el saldo de la cuenta corriente va a ser 100 y el saldo de la cuenta financiera va a ser 100. Por eso, para que dé cero, hay que restarle del saldo de cuenta financiera, hay que restárselo al saldo de cuenta corriente. ¿Ok? Bueno. Hasta ahí, llegamos. El resto sería entrar en los detalles de cómo juega cada cuenta, desde el punto de vista de los signos y de las posibilidades digamos, de las transacciones que encierra cada denominación. Por ahora les vendo el esquema. Todo lo básico metodológico del esquema. ¿Qué es cada cosa? Las definiciones y cómo tienen que jugar entre sí las grandes cuentas, los saldos de las grandes cuentas. O sea, antes de los ejemplos prácticos. Llegamos hasta antes de los ejemplos, que los ejemplos entran más en detalle. Sobre esta base vamos a poder abordar esto antes del final, esta segunda parte. Con lo cual, ustedes lo que van a tener que saber es qué quieren decir estos números. ¿Qué pueden encerrar estos números? Tenemos la cuenta corriente, es todo esto. Después viene la cuenta capital y la cuenta financiera, más los errores u
omisiones. En el medio, acá hay algo que no les comenté, pero lo vemos ahora con el cuadro. Tenemos que el saldo de la cuenta corriente, que en este primer trimestre del 2017 era negativo en 7.158, más la cuenta capital, el saldo de la cuenta capital, que en este primer trimestre de 2017 era 38, sumados me dan lo que se llaman la capacidad o la necesidad de financiamiento. La necesidad de financiamiento se ve en este caso porque tenemos un déficit de cuenta corriente, que obviamente no va a ser nunca compensado por la cuenta capital. Y quiere decir que nos van a faltar, que nos den de algún lado, que entre plata por 7.120 millones de dólares en ese trimestre. ¿Dónde busco esos 7.120 millones de dólares que me tienen que entrar? Los busco en la cuenta financiera. Entonces ven que de inversión directa tuvimos una disminución de 3.000 y pico de millones, que se compone por un aumento de los activos muy chiquitito y un aumento de los pasivos muy grande. Después tenemos que la inversión de cartera, o sea, la inversión especulativa, da un aumento de los pasivos también enorme. Nos estamos endeudando, chicos, en ese primer trimestre del año 2017. Por otro lado, tenemos que los activos de reserva, bueno, la otra inversión es muy chiquitito todo, y tenemos los activos de reserva que aparecen aumentando en 10.000 millones. Y errores o omisiones, que es la diferencia entre esta necesidad de financiamiento y el saldo de la cuenta financiera. La cuenta financiera me da, la suma de todo esto me da menos 6.300 millones. Contra 7.120 millones hay errores u omisiones de registros de 817 millones. ¿Lo ven cómo se razona esto? Entonces, o sea, dice Cellín, la necesidad de financiamiento en la cuenta de capital lo busca de la cuenta financiera. Te corrijo una cosa, es la necesidad de financiamiento en la cuenta corriente y en la cuenta de capital sumadas. Va a estar financiado como te lo explica la cuenta financiera. El cómo se financió esa necesidad de financiamiento está detallado en la cuenta financiera. Bien. Hasta ahí tienen que saber. Obviamente no se van a acordar de memoria, va a haber probablemente una referencia a este cuadro o algún cuadro que les agregue, más reciente, por ejemplo, más interesante, ¿sí? Y van a tener que decir en palabras lo que dice el cuadro en alguna parte del cuadro. ¿Qué pasó con las rentas de la inversión? De la inversión directa en el extranjero. ¿Qué significa que tenga un signo negativo? Y en la cuenta corriente, lo que tiene un signo negativo en las rentas es que la plata que pagamos, por ejemplo, de intereses, es más, si pagamos intereses, es más que la que cobramos de intereses. Y por lo tanto nos da un neto del rubro renta de la inversión que es negativo. En inversión de cartera sería en este caso, intereses, ¿no? Se refleja en inversión de cartera.
Después, en inversión directa, las rentas de la inversión directa, ¿qué son? La plata, los dividendos que paga la Renault a su casa matriz o Telefónica, que van a tener signo negativo porque es plata que sale. Y por otro lado, la plata que entra por las inversiones de los capitales argentinos en el exterior, que es mucho menos, capitales productivos, ¿no? Argentinos en el exterior, que es mucho menos que los capitales extranjeros productivos radicados en la Argentina. Van a ser los dividendos que cobren esas empresas que han hecho inversiones productivas en el exterior. Eso es lo que entra como inversión directa. Después que haya cuenta bienes y servicios negativos. ¿Qué quiere decir? Que se importó más de lo que se exportó en ese primer trimestre del año 17. Nosotros veníamos muy mal ya el del 2000, creo el del 2015, teníamos un problema de exceso de importaciones de déficit de balanza comercial, o sea, un exceso de importaciones respecto de las exportaciones. El granero del mundo. Bueno, ¿qué más? Y en la cuenta, bueno, la cuenta capital cerradita, ¿vieron? No tiene mayor interés. En la cuenta financiera, la interpretación que hicimos antes, por ejemplo, acá dice, inversiones de cartera, menos 14.000 millones. Se compone de aumentos de la inversión de cartera de argentinos en el exterior, 1.500 millones. Y de aumentos del endeudamiento de argentinos en el exterior, 15.000 millones. O sea, eso explica que aumentaron más los pasivos que los activos y por lo tanto el neto de la cuenta es, el saldo de la cuenta es negativo. Inversiones de cartera. Bueno, 10.000 millones de aumento de los activos de reserva quiere decir que aumentaron las reservas internacionales de oro y divisas. En el trimestre siguiente los activos de reserva son menos 2.804. Quiere decir que se fue reduciendo el stock de oro y divisas en el Banco Central. De manera tal que, por ejemplo, deberían estar, supongamos, tratando de controlar el dólar, imagínense. Entonces salieron a vender dólares y recibieron pesos a cambio, o sea, le bajó el stock de moneda extranjera al Banco Central para mantener el dólar quieto, por ejemplo. Típico. Bueno. Y en el primer trimestre del 2018 tenemos un aumento de las reservas internacionales que fue acompañado de un enorme aumento de los pasivos de cartera. A ver si no me equivoco el renglón. Sí. 16.000 de aumento de las deudas financieras. Bueno, después todo este cuadro de la cuenta financiera también se podría expresar, se podría informar por sector de actividad, por sectores, digamos. Entonces, no por sector de actividad, sino por sectores institucionales. Serían el Banco Central, las sociedades captadoras de depósitos, que es el nuevo nombre que se le da a la banca, al sistema financiero, el gobierno general, o sea, el Estado argentino, en nuestro caso, pero no considerando el Banco Central. El Banco Central quedó aparte. Los bancos quedaron, incluyendo los bancos estatales, quedaron aparte, y gobierno general es todo el aparato administrativo del Estado. Con excepción de esos dos casos, ¿no? Y por último, otros sectores que sería el sector privado no financiero, en los términos antiguos. O sea, las empresas que no son entidades financieras y que no es el Banco Central.
incluyendo, por supuesto, alguna empresa estatal. Esta es otra manera de informar lo que pasó en los activos y pasivos con el exterior. Entonces, el Banco Central va a tener activos que son los relevantes, son los activos de reserva, o sea, lo que antes llamaba reservas internacionales. Va a tener deudas en moneda extranjera, que aumentaron. Acá aumentaron, fíjense, las deudas del Banco Central aumentaron en 229 millones de dólares. Y los activos de reserva le aumentaron al Banco Central en 10.000 millones en casi 11.000 millones de dólares en el primer trimestre. Fue una movida importante. Acuérdense que estos no son los stocks, sino lo que variaron los stocks. ¿Ok? Es muy importante esa distinción. O sea, no es que el Banco Central tenía 10.000 millones de dólares, 10.710 millones de dólares como está acá. No ese es un stock. Eso es lo que varió la tenencia, lo que varió el stock. En esa época creo que tenía 40 y pico mil millones de dólares. Bueno, ¿qué me dicen acá? Yejing dice que eran los errores y omisiones netos. Es la diferencia. Vuelvo atrás, porque lo tengo todos juntitos, pero ves que son los mismos 817 que están acá abajo, están acá arriba. Estos errores y omisiones netos son simplemente la falla de las cuentas de la contabilidad del balance de pagos. Son información que no se tiene o que se hizo mal el registro y no se sabe dónde, o básicamente información que no se tiene. De ahí sale por diferencia eso. ¿Te imaginas que si fuera la suma de errores, contabilizando error por error, se acabó el error porque ya sabríamos dónde está? Entonces es simplemente la diferencia entre la suma de la cuenta corriente y de capital menos la cuenta financiera, que da 817 de error. O sea, 7.120 millones menos 6.000, esto que está acá, ¿ves? Menos 7.120 millones menos 6.303 me da 817 positivo. Solo eso es. Bien, hemos terminado la visión de esto. No se les va a pedir que hagan asientos. Bien. Se hicieron 4:30 ya. Bueno, tenemos la clase de mañana. Yo mañana tengo 4 horas de clase corridas a la mañana, la clase de ustedes 2 horas y después 2 horas de un seminario de economía de Arriazu, que es un macroeconomista importante. Bien, voy a estar muy videoconferenciado. ¿Qué más? Lo organiza Puente Hermanos. Si entran al sitio de Puente, por ahí lo pescan y se pueden anotar. Porque el link el link que se da, que se reparte, es individual. No sirve para que lo usen 2 personas. O sea, bueno, si les interesa, puentenet.com.ar y ahí se fijan si hablan del seminario de Arriazu, que va a estar interesante. Bien, ¿qué falta? Otro tema que no vimos era lo de pobreza y necesidades básicas insatisfechas. Ya llegamos.
Bueno, acá la cuestión es muy sencilla. Tanto para la línea de, permítame que voy a agarrar un poco de agua, que ya estoy medio con la garganta. Entonces tenemos un concepto de indigencia y un concepto de pobreza. ¿De dónde sale? Bueno, el de indigencia es fácil, porque el de indigencia es la canasta alimentaria de una persona de tal edad o de una familia tipo, y después eso se adecua de acuerdo con el censo de población y la información que se tenga. Pero en cuanto a, pero se arman se arma sobre la base de, por un lado, la cantidad normal de calorías que tiene que tener la alimentación de niños y adultos. Y por otro lado, se arma una canasta que refleje esa suma de calorías representada por una cierta variedad de productos habituales en el consumo. Y se selecciona qué productos compraría una persona a la cual la plata le alcanza exclusivamente para comer, o una familia a la cual la plata le alcanza solo para atender a su alimentación diaria. Que eso sería lo que se llama indigencia. No tiene otros gastos, no se le computan otros gastos más que de alimento. Bueno, para que una familia pueda atender a sus necesidades alimentarias, tiene que cubrir un cierto valor de esa canasta. Y ese cierto valor, para una fecha, se va actualizando por la evolución de los precios de los bienes que integran esa canasta, con los datos del IPC, pero para esos bienes. ¿Está claro esto? ¿Alguna pregunta, una aclaración de la parte de indigencia? Bueno, ¿no questions? Bien, es claro. Entonces, la cantidad de indigentes, ¿de dónde la sacamos? La sacamos de la información que da la encuesta permanente de hogares, que se hace cada 3 meses, o se informa, mejor dicho, cada 3 meses, se hace de manera continua. La encuesta permanente de hogares del INDEC le pregunta a la familia, a cada uno de los miembros, cuánto gana, cuánto ganó en la última semana. Entonces, se tabula a la gente o a las familias, porque se trabaja a nivel individual o a nivel de la familia. Se hace un tabulado rankeando del que gana más al que gana menos, o de la familia que gana más a la familia que gana menos. De esa forma, encontramos que todos los que ganan, todas las familias, por ejemplo, que ganan menos que lo que correspondería de acuerdo con la canasta para la alimentación de los 4, son indigentes. Con la línea de pobreza, entonces tenemos una línea de indigencia que es el valor de la canasta, que está asociado con una cierta cantidad de gente que no llega ni a ganar eso, o que gana solo eso. Tantas personas. De ahí a los que ganan un poco más que eso, tenemos todo un rango que nos termina de definir la línea de pobreza. La línea de pobreza incluye a los indigentes.
a los que están abajo de los que están abajo de la línea de pobreza son los pobres y más abajo los indigentes. ¿Ok? La línea de pobreza, a diferencia de la línea de los indigentes, mide mucho más conceptos de gasto familiar que la alimentación. Por supuesto, incluye el valor de la canasta alimentaria y le agrega otros consumos básicos no alimentarios. ¿Quién definió lo que son los consumos básicos no alimentarios? Bueno, un grupo de sociólogos, demógrafos, ¿entienden? Algún dietólogo, seguro, han tenido que consultar en el INDEC. Bueno, se juntó el brainstorming el grupo de expertos en su brainstorming y sacaron qué eran los consumos básicos no alimentarios para una familia tipo. Ya tenían la canasta alimentaria, ahora le agregan la ropa, le agregan los viajes, el colegio, etcétera, etcétera. De manera que se alcanza una suma un valor, un nuevo valor más alto que el de indigencia, que incluye todos los otros rubros que se consideren básicos. Y a eso se lo llama línea de pobreza. Obviamente, la línea de pobreza tiene un sustrato totalmente cultural e ideológico, pero eso es inevitable, ¿no? En verdad, depende de... En buena medida tiene que ver con lo que ganan los expertos que hicieron el cómputo, ¿no? La selección de la canasta. Bueno, hay pautas más o menos estándar que se utilizan en los distintos países, entonces uno se va copiando, va mirando cómo lo hizo el otro, qué entró, qué no entró, ¿no? Bien. El hecho es que se establece de manera arbitraria un determinado nivel de consumo por debajo del cual uno es pobre. Pero si está en ese nivel de consumo, es pobre. En esa línea. Y de esa línea para arriba no es pobre, está bendecido. Nene, no sos pobre, quedaste arriba de la línea de pobreza. Entonces uno está contento que no es pobre. Bueno, la cuestión acá, el drama para los gobiernos, es la inflación. Porque tenemos la información del IPH que nos permite distinguir con estas canastas quién está bajo la línea de indigencia y quién está bajo la línea de pobreza. ¿Cuántos están? Entonces, cuando viene una buena oleada inflacionaria, estos números de la gente se recontra disparan, porque siempre va más rápido la inflación que lo que ganan. ¿Entienden? Va más rápido que los ingresos de la gente que vive galdeando con una changa, con digamos, no es fácil para el cuenta propia trasladar rápidamente lo que está pagando la señora en el supermercado con lo que le cobran a los... Porque al supermercado no hay a quien protestarle. En cambio al electricista cuando viene y le dice, y esto le va a salir 2.000 pesos. ¿Cómo 2.000 pesos? ¿No? Y señora, tiene que pagar el aparatito que le estoy colocando acá, que el otro se quemó, y eso ya ahí tiene 1.500 pesos, más los cables, más yo algo tengo que cobrar, ¿no? Entonces le cuesta al tipo, se lo discuten en la cara, que es un chorro, que está cobrando demasiado, etcétera. Entonces no puede subir el precio, no puede subir su honorario al ritmo de la inflación. ¿Se dan cuenta? De manera que el tipo pobre siempre va más lento que lo que le cobra lo que la señora gasta en el supermercado. Bien. Bueno, con esto ya tienen bastante de la línea de pobreza y la línea de indigencia. Lean lo que dice ahí, pero más o menos estamos en lo mismo. Las necesidades básicas insatisfechas son algo que no se calcula cada 3 meses como la pobreza, y no que le trae dolor de cabeza cada 3 meses a los últimos gobiernos, sino que
tenemos que hay una estimación de las necesidades básicas insatisfechas cada vez que se hace el censo de población. Porque es un anexo del censo de población que tampoco se le pregunta a todo el mundo, y que, bueno, de donde se deducen los datos estos que conforman las necesidades básicas. Necesidades básicas son la vivienda con ciertas características que están ahí definidas. Entonces, está tipificado qué clases de vivienda hay. Después, las condiciones sanitarias que tengan, las condiciones, la cantidad de gente que vive en cada vivienda y que da un grado de hacinamiento que se caracteriza hacinamiento cuando la cantidad de miembros y la cantidad de liquidación es uso exclusivo, de acuerdo con eso. Entonces, cuando en el hogar hay más de 3 personas por cuarto, se considera que hay hacinamiento. Y con una sola condición que no se cumpla, se encuadra a ese hogar como que tiene necesidades básicas insatisfechas. La asistencia escolar es otro criterio de necesidad básica. Y por último, el hecho de que el jefe de hogar o jefa, aunque jefe termina en E, ¿no? Y al terminar en E, ahora se tomará como neutro, hay que decir jefa. Porque siempre se decía jefe y jefa. Bueno, el hecho es que si el jefe de hogar no completó el 3er grado de escolaridad primaria, se considera que no se cumple la capacidad de subsistencia. Y acá me están diciendo jefo. Va a haber que llamarnos jefos a los jefos y jefas, ¿no? Bien. Ivo dice, profe, cuando en la tele muestran el porcentaje de pobreza, ¿está incluido el de indigencia en ese número? Yes, está incluido. Por eso dicen, hay tanto por ciento de la población que es pobre y hay tanto que es indigente. Bien. Bueno, y acá tenemos algunos numeritos bastante espantósicos, ¿no? De las necesidades insatisfechas para hogares y para personas. Fíjense que en el total del país teníamos en 2001 14% de los hogares con necesidades básicas insatisfechas. Y a nivel de la cantidad de población, un 17,7%, o sea, casi un 18%. Quiere decir que hay mucho más gente en hogares pobres con necesidades básicas insatisfechas, digamos. Perdón con lo de pobre porque se mezcla con lo de arriba, pero tenemos mucha más población con necesidades básicas insatisfechas que hogares. Y bueno, si comparamos a lo largo del tiempo, mejoró un poco la situación. En el censo del 2010 habíamos bajado del 14 al 10 con necesidades básicas insatisfechas, y en cuanto a cantidad de población pasamos de 18 a 13. O sea, mejoró bastante la situación del 2001 en el 2010. Ahora, viendo transversalmente, digamos, no en el tiempo, sino haciendo un recorte por regiones, por provincias, vemos que en la ciudad de Buenos Aires somos Gardel con la mitad de hogares con necesidades insatisfechas y con más o menos también, poco menos de la mitad para el caso de la población con necesidades básicas insatisfechas. Pero tenemos provincias en condiciones jorobadísimas, por ejemplo el Chaco, 27,6% de hogares con necesidades básicas insatisfechas y la tercera parte de la población en 2001 con necesidades básicas insatisfechas. Esto mejoró mucho llegando al 2010.
ahí estuvo, veníamos en el 2001, fue el remate de la pérdida de competitividad de la economía y de aumento del desempleo. En el 2001 teníamos un 20% de desempleo aproximadamente, que subió en el 2002 también, pero luego empezó a bajar rápidamente por la pujanza de la economía en la primera parte del siglo, ¿no? Toda América Latina la vivió muy bien esos primeros años del siglo XXI, y entonces mejoró la cantidad de población con necesidades básicas insatisfechas. Me da bronca que no puse ningún cuadrito de pobreza. Qué lástima. Qué lástima. No, bueno, tengo que agregar en el librejo las necesidades, perdón, los niveles de pobreza, ¿no? Son unos archivos Excel bastante grandes. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, yo diría que por hoy, que son las 16:51, ya está. ¿Qué nos quedó por ver? Nos quedó por repasar algunas puntas sueltas de economías abiertas. Me parece que lo que quedó es eso. Péguenle una mirada y el jueves empezamos con un repaso de lo que ustedes pidan, básicamente, previo a la gran final. Y había un estudiante que iba a rendir el 25 de mayo, el Día de la Patria. Siguen con la misma intención, no me acuerdo quién era. Bueno, debe ser alguno de los 10 que se fueron ya a hacer la siesta. Bueno, jóvenes, nos vemos mañana a la hora de costumbre. Nada más que yo voy a estar un poco más cansado que hoy. Hoy estoy bien. Bueno, arrivederci, a domani. De nada, de nada, de nada.